Hay decisiones que tomamos por necesidad, pero que terminamos pagando con el alma. Mi nombre es Julián, y lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana de las que abundan en Internet, es mi realidad. Una realidad que me dejó marcado, no solo mentalmente, sino físicamente. Actualmente vivo en un pequeño departamento, rodeado de un silencio que me hiere, mirando mis manos y recordando el día en que el frío dejó de ser una temperatura para convertirse en un verdugo. Si estás escuchando esto, te pido un favor. No juzgues mi cobardía. Cuando el aliento se te congela en los pulmones y sientes que la vida se te escapa por los poros, cualquier salida parece un milagro. Incluso si esa salida te la ofrece el mismo dueño del abismo. Todo empezó hace unos meses. Me encontraba en una situación económica desesperada. Las deudas se acumulaban y las oportunidades en mi pequeño pueblo eran casi nulas. Por eso, cuando vi el cartel de "Se busca empleado" en el supermercado El Porvenir, no lo dudé mucho. Aunque, para ser honesto, una parte de mí sentía un escalofrío solo de ver el edificio. El local era propiedad de don Pablo, un hombre que en menos de una década pasó de no tener nada a ser el dueño de la cadena más exitosa de la región. Los rumores en el barrio eran constantes y pesados como el plomo. Los ancianos decían que el éxito de don Pablo no era fruto del trabajo duro, sino de un oscuro compromiso sellado en la medianoche. Hablaban de un pacto con el de abajo, de rituales entre los pasillos después del cierre. Yo no creía en esas cosas. Para mí eran solo cuentos de gente envidiosa. O eso quería creer. Necesitaba el dinero, así que postulé. Tuve la mala suerte de ser contratado de inmediato. Mi supervisor, un hombre de mirada esquiva llamado Ernesto, me asignó las tareas más pesadas: abrir cajas, reponer estanterías, limpiar los derrames en los pasillos y, lo que más odiaba, encargarme de la bodega profunda. Era un martes gris. El supermercado estaba inusualmente silencioso. Mi turno estaba por terminar y solo me faltaba organizar unas cajas de carne congelada que habían llegado tarde. La bodega era un lugar lúgubre, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban con un zumbido irritante. Me encontraba levantando una caja especialmente pesada cuando lo escuché. Fue un sonido tenue, casi imperceptible, que venía del interior del refrigerador industrial. Era un lamento, una voz quebrada, débil, que arrastraba las palabras pidiendo auxilio. «Ayuda, por favor, sácame de aquí», decía el susurro. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que algún compañero se había quedado encerrado por error. Corrí hacia la enorme puerta de acero del frigorífico. El frío que emanaba de las rendijas ya era intenso, pero la adrenalina me hizo ignorarlo. Tiré de la pesada palanca y la puerta se abrió con un crujido metálico. Desde afuera, la niebla helada nublaba mi vista. Entorné los ojos y en el fondo, entre las sombras de las reses colgadas, juraría haber visto a una persona tendida en el suelo de metal. Su mano se movía espasmódicamente, llamándome. «¡Ya voy! ¡Tranquilo!», grité mientras entraba rápidamente. Pero el suelo estaba cubierto de una fina capa de escarcha traicionera. Mis botas no agarraron bien y resbalé violentamente. Caí de espaldas, golpeándome la cabeza contra una de las estanterías de acero. El dolor fue punzante, pero me levanté de inmediato, aturdido. Miré hacia donde estaba la persona. El espacio estaba vacío. No había nadie. Solo el silencio sepulcral de la cámara de congelación y el vapor de mi propia respiración. Un escalofrío, que no era por el frío, recorrió mi espalda. Empecé a mirar hacia todos lados, con el corazón martilleando en mi pecho. Fue entonces cuando escuché el sonido más aterrador de mi vida, un clank metálico y seco. Me giré aterrado. La puerta se había cerrado. Corrí hacia la salida y tiré de la manija interna. No cedía.
Golpeé con todas mis fuerzas, gritando el nombre de Ernesto, de don Pablo, de cualquiera que pudiera estar afuera. ¡Ábranme! ¡Estoy aquí dentro! ¡Ayuda! Durante mi capacitación, me habían asegurado que el frigorífico tenía un sistema de seguridad interno y una alarma de emergencia. Busqué el botón rojo, lo presioné 1, 10, 100 veces. No pasó nada. El sistema estaba muerto. Intenté girar la perilla de emergencia que supuestamente abría el mecanismo de forma mecánica. Estaba trabada, como si alguien o algo la estuviera sosteniendo desde el otro lado. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. El frío empezó a morder mi piel. Mis gritos, antes potentes, se volvieron roncos y débiles. El aire frío quema los pulmones. ¿Lo sabían? Cada inhalación era como tragar cristales rotos. Me senté en el suelo, tratando de conservar el calor corporal, abrazando mis rodillas. Mis dedos, empecé a mirarlos. Estaban tomando un color azulado, casi oscuro bajo la luz mortecina del interior. La hipotermia empezó a nublar mi mente. Empecé a llorar, pero las lágrimas se congelaban en mis mejillas antes de caer. Sabía que este era mi fin. Iba a morir congelado en un supermercado de mala muerte, siendo una ofrenda más para el éxito de don Pablo. El ambiente cambió. El frío extremo, que momentos antes me hacía temblar sin control, fue reemplazado por una ráfaga de calor sofocante. No era un calor agradable. Olía a azufre, a carne quemada y a ceniza antigua. Levanté la vista con esfuerzo. Frente a mí, donde antes no había nada más que paredes de escarcha, se alzaba una figura imponente. Era una criatura que desafiaba cualquier lógica natural. Su cuerpo era vagamente humanoide, musculoso y cubierto de una piel que parecía carbón encendido. Pero su cabeza era la de un toro enorme. Sus cuernos eran largos y afilados, curvándose hacia el techo del frigorífico, y sus ojos eran 2 pozos de fuego líquido que me observaban con una mezcla de diversión y desprecio. Me quedé paralizado. El miedo era tan absoluto que mi mente se desconectó de la realidad por un segundo. Sabía quién era. No necesitaba que se presentara. Era el socio silencioso de don Pablo, la entidad que exigía pagos en vida para otorgar poder en la tierra. ¿Qué quieres?, logré articular con una voz que apenas era un hilo de aire, tartamudeando por el terror. La criatura no movió los labios, pero su voz resonó dentro de mi cráneo, vibrando en mis huesos. «Puedo salvarte, Julián», dijo con un tono que pretendía ser seductor, pero que sonaba como el crujir de un incendio. «Puedo prolongar tu vida, sacarte de este ataúd de cristal. Solo tienes que aceptar un pequeño intercambio, un servicio futuro, un lugar en mi reino cuando este cuerpo ya no te sirva». «Vete, prefiero morir aquí. No voy a pasar la eternidad en ese lugar de castigo. Déjame en paz». La criatura soltó una risotada seca que hizo vibrar las estanterías de metal. «Eso dices ahora, pequeño mortal, pero el frío es un maestro muy paciente. Volveré cuando el hielo haya terminado de devorar tu voluntad». Y desapareció. Pasaron 2 horas más, o quizás fueron siglos. Ya no sentía mis manos. Mis pies eran trozos de madera pesada adheridos a mis piernas. El dolor había desaparecido, reemplazado por una somnolencia seductora. Sabía que si cerraba los ojos, no volvería a abrirlos. En ese momento de debilidad absoluta, cuando la muerte me acariciaba el cuello con sus dedos gélidos, supliqué. «Acepto», grité en mi mente. «Por favor, sácame de este infierno. Haré lo que sea, pero no dejes que muera aquí». La oscuridad volvió a encenderse.
La criatura apareció de nuevo, sonriendo de una manera que me heló la sangre más que el frigorífico. No dijo nada, simplemente se evaporó en una columna de cenizas negras. Debajo de donde él estaba, quedó un charco de agua. Era un líquido oscuro, denso, que burbujeaba y humeaba como si estuviera hirviendo, a pesar de estar sobre el suelo congelado. Sin embargo, la puerta no se abrió de inmediato. Me quedé allí, viendo cómo ese agua negra se extendía hacia mí. Ya no podía moverme. Mis párpados pesaban toneladas. Justo cuando estaba por dar mi último suspiro, escuché el sonido del metal cediendo. La puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo me cegó. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el rostro de don Pablo mirándome desde la entrada. No con preocupación, sino con una sonrisa de satisfacción absoluta, como si acabara de cerrar una venta importante. Desperté días después en la habitación de un hospital. El olor a desinfectante me trajo de vuelta a la realidad. Me gustaría decir que sentí alivio, que lloré de alegría por estar vivo, pero no fue así. Cuando intenté mover mis manos, sentí un vacío aterrador. Bajé la mirada y vi los vendajes. Los médicos no pudieron salvar mis dedos. La necrosis causada por el frío extremo los había convertido en algo muerto, negro y quebradizo. Tuvieron que amputarlos todos. Ahora vivo de una pensión que la empresa de don Pablo me paga religiosamente. Es una suma generosa, suficiente para que no tenga que volver a trabajar nunca más. La versión oficial fue un lamentable fallo en el sistema de seguridad. Pero yo sé la verdad. Ese dinero no es una indemnización. Es el pago por mantener el silencio y el recordatorio de que ahora les pertenezco. Mis días son monótonos. Es difícil hacer las cosas más simples sin dedos, pero eso no es lo que me quita el sueño. Lo que realmente me aterra es que cada vez que cierro los ojos para dormir, siento una ráfaga de calor en la habitación. Siento el olor a azufre. Sé que el contrato está firmado. Sé que cada día que paso en este mundo es solo tiempo prestado que Él me concedió para saborear mi miseria. Y sé que tarde o temprano volveré a despertar en ese frigorífico, pero esta vez no habrá puerta, no habrá rescate, y la eternidad será un témpano de hielo del que nunca podré escapar. Por favor, si todavía crees en algo sagrado, reza por mi alma, porque yo ya no puedo hacerlo. Si esta historia te ha dejado un frío en los huesos, no olvides suscribirte y activar la campana. Recuerda que a veces los monstruos no están debajo de la cama, sino detrás del mostrador de un negocio exitoso. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a dar por tu vida en un momento de desesperación? Déjalo en los comentarios. Buenas noches y trata de no quedarte encerrado.